orientada a objetos. Arranca lo que es versionado. Que es un tema importante, es un tema básico, ¿sí? ¿Por qué básico? La mayoría de las empresas o es más, si ustedes necesitan, ¿sí?, encarar un proyecto propio, sí o sí van a necesitar manejar versionados, por lo menos lo básico, ¿sí? Yo creo que dentro de lo que es versionado tienen, por un lado, la parte básica, ¿sí?, que es crear un repositorio y saber diferenciar entre lo que es un repositorio local y un repositorio remoto, el concepto de repositorio, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes tienen claro el concepto de repositorio, el repositorio local del repositorio remoto, seguimos con lo que es cómo gestionar, ¿sí?, y cómo ir sincronizando el repositorio local con el repositorio remoto, e ir manteniendo versiones estables de nuestro código, de nuestro proyecto, ¿sí?, de nuestro programa. Ahora vamos a ver todas las características que tiene esta herramienta de versionado. No sé si alguien escuchó alguna vez alguna herramienta específica. Negativo. Bien, bien. La primera aclaración que hay que hacer, siempre se presta a la confusión, es el tema de confundir GitHub con que es una herramienta de versionado, ¿sí? En realidad sí es una herramienta de versionado, pero no es, es un repositorio remoto, no es una herramienta de versionado en sí. Y la herramienta de versionados que nos permite mantener versiones es el Git, ¿sí? El Git es justamente la herramienta que vamos a utilizar, ¿sí?, para mantener las versiones de nuestro código. ¿A qué viene esto? Siempre cuando vamos a trabajar en equipo, o cuando vamos a trabajar solo también, ¿sí? Supónganse que ustedes están solos y tienen que arrancar un proyecto nuevo, ¿sí? Se arrancan un proyecto nuevo, van desarrollando el código. Supónganse ahora que vamos a hacer desarrollo web. Arrancamos a desarrollar el código. Una vez que más o menos consideramos que ya puede ser lanzado en producción quiere decir que ya esté disponible, digamos, en un servidor web, ¿sí?, o sea que cualquiera pueda tener acceso, a eso me refiero. Una vez que cualquiera pueda llegar a tener acceso a mi plataforma web, significa que ahí tengo mi primera versión, ¿sí? Así como la mayoría de los sistemas operativos y los programas y las aplicaciones tienen sus versiones, nuestros proyectos también van a tener versiones, ¿sí? Y ahora, ¿qué significa esto de versiones? Justamente cada vez que agregamos, bueno, dependiendo de cómo gestionen ustedes las versiones, generalmente se suelen gestionar, por un lado, lo que son modificaciones o arreglos o fixing, digamos, arreglar errores y determinados errores. Por ahí no anda un botón, por ahí hay algo que está funcionando mal o alguna modificación pequeña, ¿sí?
¿Qué significa modificación pequeña? Que no estamos agregando una funcionalidad o no estamos cambiando la interfaz, ¿sí? En ese caso vendría a ser un tipo de versión, ¿sí? Ahora, si cambiamos completamente toda la interfaz, cambiamos una funcionalidad o agregamos una funcionalidad completa, supónganse, agregamos un filtro para que se puedan ver las ofertas del hot sale, ¿sí? Eso ya es una versión, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vayamos a agregar una funcionalidad nueva o vayamos a modificar algo, ¿sí? En nuestra plataforma, o vayamos a cambiar la interfaz, ¿sí? Así como hicieron varias plataformas como Facebook, por ejemplo, y que cambió completamente la interfaz, cambia la versión, ¿sí? Y justamente la herramienta de versionado nos va a mantener esas versiones en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero volver a la versión anterior porque no tuvo éxito la nueva versión o porque no tuvo aceptación o porque está funcionando mal, o porque tiene algún problema, volvemos a la versión anterior, ¿sí? ¿Qué significa volvemos a una versión anterior? Volvemos hasta un cierto punto en donde el programa eh, nuestro proyecto, ¿sí? Se encuentra en un estado, se encontraba en un estado estable, ¿sí? Entonces justamente nos va a ayudar a no por ahí no meter la pata, ¿sí? Pónganse que yo tengo que meter un cambio y me pide el cliente que agregue un filtro por fecha, ¿sí? Resulta que yo subo ese cambio y la fecha en producción no funciona y empieza a haber un problema con la migración en la base de datos porque no me toma los cambios de la fecha en producción, ¿sí? Entonces, la mejor manera es, obviamente, no dejar caída la página, la plataforma durante mucho tiempo y volver a la versión anterior, ¿sí? Cosa que siga funcionando. Entonces, esta herramienta nos va a ayudar justamente a poder lograr eso, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo más o menos funciona, cuáles son los conceptos que están involucrados acá en estas herramientas de versionado. Tienen una presentación. Esperen que voy a cerrar una ventana acá. Y el objetivo para hoy, sí, en principio va a ser poder por lo menos conocer, ¿sí? Vamos a ver si podemos llegar a crear un repositorio, pero por lo menos que nos quede bien claro la idea de qué es lo que es el control de versiones, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Está? Ahora, hasta ahora lo que yo les venía describiendo es, por ejemplo, si tenemos un proyecto, ¿sí? En donde uno está solamente utilizando el código o uno solo está modificando, ¿sí? Ahora, cuando empezamos a tener varias personas modificando el mismo código, ¿sí? Metiendo manos sobre los mismos archivos, sobre las mismas carpetas, sobre el mismo proyecto, eh, ¿cómo se imaginarían ustedes que tiene que funcionar eso? A ver, supónganse
que hay un equipo de 3 personas, ¿sí? Y una de las personas empieza a trabajar sobre el proyecto y empieza a hacer una modificación. Supónganse, está agregando un formulario para agregar un usuario. Y otro de los que también trabaja en el proyecto está trabajando en otra cosa, ¿sí? Está trabajando en otra cosa y está agregando una función eh, para agregar un producto. Los dos están trabajando en cosas completamente diferentes, ¿sí? Hasta ahí sería el caso más normal, ¿sí? Dos personas trabajando sobre un proyecto en cosas diferentes, no sobre lo mismo, ¿sí? Porque también puede ser el caso de que trabajen sobre el mismo archivo. Pero supónganse que trabajan sobre cosas diferentes, sobre archivos diferentes, pero los dos en algún momento tienen que tener, ¿sí? O tienen que sincronizar sus versiones, ¿sí? Porque tanto el que está haciendo la modificación, agregando el formulario del usuario, tiene que tener lo que está haciendo el que está agregando el formulario de producto y viceversa, ¿sí? En algún momento los dos tienen que tener sincronizadas sus versiones para que los dos tengan la misma versión, ¿sí? Y que funcione correctamente, ¿sí? Para obviamente las dos funciones en algún momento estén en producción, ¿está? Entonces, Git lo que nos va a ayudar, digo, esta herramienta de versionado lo que nos va a ayudar es justamente a gestionar eso, ¿sí? La sinergia del trabajo en equipo en las diferentes secciones del proyecto, ¿sí? Las diferentes versiones. Bien, ahí tienen el apuntecito este, ¿sí? El apuntecito que lo tienen bastante claro. Ahora hay unos gráficos eh, que están bastante claros a la hora de ver cuáles son los estados que tiene Git, que eso lo vamos a ir menuzando a poco. Lo primero que van a ver ustedes es este dibujo acá, ¿sí? Que dice: ¿quién alguna vez no deseó poder volver al pasado para solucionar algún tipo de problema que tengamos en el presente? Por desgracia, estos viajes temporales no son posibles en la vida real, pero al menos sí es posible hacerlo en el desarrollo de software gracias a control de versiones, ¿sí? Entonces, cuando ustedes trabajan en un proyecto real, ¿sí? En alguna empresa, se van a dar cuenta que hay varias etapas previas, ¿sí? Antes de que su código, de que las modificaciones que le hicieron lleguen a producción, lleguen a ese último punto, ¿sí? Que es la página disponible para los clientes, ¿sí? Seguramente ahora, supónganse en Mercado Libre, hay un montón de desarrolladores que están trabajando en alguna funcionalidad específica, ¿sí? Y todavía esas modificaciones no impactan, ¿sí? En la página web, ¿está? Quizás cada uno de manera local. ¿Qué significa de manera local? Que la mayoría de los trabajadores que están obviamente trabajando sobre un proyecto, sobre algo específico, una tarea específica sobre un proyecto, van a tener, ¿sí? Su código de manera local, ¿sí? Su proyecto de manera local, ¿sí? En su computadora. Y después está el servidor remoto, que vendría a ser en donde se encuentra alojado, ¿sí? Ese proyecto, perdón, esa versión en producción, ¿sí? Que vendría a ser lo que está disponible para los clientes, ¿sí? Entonces hay un montón de etapas previas que tienen que seguir cada uno de los que trabajan en un determinado proyecto para subir sus cambios a producción. Y obviamente tienen que primero subirlo a un entorno de prueba para verificar que ese cambio está funcionando bien en un entorno de prueba, ¿sí? Y recién, si funciona bien en el entorno de prueba, recién en ese momento, ¿sí?
puede llegar a estar disponible para subir su cambio a producción. ¿Sí? Bien. Ahora, si esta persona, si un desarrollador, si algún trabajador, ¿sí?, de estos que están trabajando en el proyecto, mete la pata en algo, ¿sí?, tanto en su repositorio, en su máquina local o en su entorno de prueba o en el entorno de prueba, supónganse que metió un cambio y se rompió en alguna parte porque lo que estaba tocando el otro también modificaba algo de eso que estaba tocando este y se arma un quilombo. Y el código se empieza a romper por todos lados, empiezan a ver enlaces rotos, ¿sí? Obviamente esa versión nunca debería llegar a producción, ¿sí? Estamos hablando de recién entorno de prueba. Entonces ese entorno de prueba, obviamente, tiene que volver a una versión anterior. ¿Sí? Eso es lo que se refiere con volver el tiempo atrás. Volvemos a una versión anterior, ¿sí?, a ese punto en el tiempo en donde estaba estable la versión de prueba, el entorno de prueba, y a partir de ahí arrancamos de vuelta, ¿sí? O vemos qué pasó y qué salió mal. ¿Está? Entonces a eso se refiere este primer gráfico que tienen ustedes, esta primera introducción, ¿sí? Y después arrancamos, se arranca ya con la pregunta ¿qué es el control de versiones? ¿Sí? Un poco ya lo fuimos detallando, ¿sí? Pero bueno, vamos a repasarlo un poco más acá con el apunte. Y lo define como métodos y herramientas disponibles para controlar todo lo referente a los cambios en el tiempo de un archivo. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes cambian algo, ¿sí?, supónganse que ustedes tienen el archivo producto.py, ¿sí?, en donde tienen el código de la clase producto, ¿sí?, ahí tienen los constructores, los métodos, los atributos, tienen ese archivo, y así como obviamente pueden tener muchos más, y realizan, ¿sí?, un cambio en ese archivo. ¿Tá? Al realizar un cambio, ¿sí?, fíjense que si nosotros cambiamos y vamos cambiando el archivo con el tiempo y en algún momento yo quiero volver atrás, no puedo hacerlo, ¿sí? Si supónganse utilizamos cualquier herramienta como la que estamos usando ahora, ¿está? ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, justamente que si yo quiero volver a una versión anterior, ¿sí?, porque las modificaciones que hice no me gustaron, porque realmente quiero volver a empezar con algunas cosas que por ahí metí la pata, porque siempre suele pasar, digamos, de que están modificando código, modificando un método, la implementación de un método, agregando otro, y llega un momento ya que se vuelve un poco un código espagueti, digámoslo, eh, porque ya no saben a qué función están llamando, ya no saben qué parámetros definieron bien, ¿sí? Suele pasar eso. Entonces, en ese caso, yo digo, bueno, quiero volver a la versión anterior y arrancar desde cero porque veo que no estoy yendo bien, ¿sí? En el caso de estar modificando el archivo normalmente, no vamos a poder hacer eso, ¿sí? La única manera es con control de versiones, ¿sí? Si tenemos un control de versiones, nosotros hacemos el primer cambio, ¿sí? Nuestra clase base, supónganse, listo. Acá está mi clase producto y está funcionando, ¿sí?, con los métodos constructores y los métodos getter y setter. Esa vendría a ser, supónganse, la versión 1, ¿sí?
Después supónganse que le agregamos un método que se llama calcular precio. ¿Sí? Subo mi cambio a la próxima versión, ya sería la versión 2. ¿Sí? Ahora supónganse que yo empiezo a agregar cosas al método de calcular precio. ¿Sí? Y en algún momento meto la pata o la implementación se empieza a hacer un poco engorrosa. Entonces tengo que volver a la versión anterior para no seguir metiendo la pata y volver a empezar, digamos. Y la única que queda es volver a la versión anterior. ¿Sí? Volver a la versión 1. Y ahí arrancamos de vuelta. ¿Sí? Dice entonces un sistema de control de versiones es una herramienta capaz de registrar todos los cambios que se realizan en uno o más proyectos, guardando a su vez versiones anteriores del proyecto, versiones en las que podemos acudir en caso de que no funcionen de la forma correcta. ¿Sí? Un poco lo que estuvimos diciendo. Entonces, acá se van descubriendo algunas de las ventajas. ¿Sí? Se cuenta con un historial de cambios a largo plazo de todos los archivos. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes realizan un cambio, ¿sí? Van a tener un registro de todos los archivos que cambiaron. ¿Sí? Versión 2.0 cambiaron tal y tal archivo. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes tienen cuáles son los archivos que cambiaron y en qué versión está. Entonces, supónganse que ustedes quieren volver a una determinada versión en donde no tocaron determinado archivo, van a tener en qué versión está y volver hacia esa versión. ¿Sí? Creación de ramas y fusiones. ¿Sí? Esto ya es un poquito ya, es como lo más complejo de control de versionados, que ya es la creación de ramas. Creación de ramas y fusiones. Y que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando entendamos bien primero cómo funciona un repositorio. ¿Sí? La creación de ramas ya es más para trabajar en equipos y en entornos de producción y en entornos de prueba. Trazabilidad, ¿sí? Ser capaz de seguir cada cambio que se hace, ¿sí? En el software y conectarlo con el software de gestión del proyecto y seguimiento de errores. ¿Sí? Además de ser capaz de anotar cada cambio con un mensaje que describe el propósito y el objetivo del cambio. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora a qué se refiere, digamos, que es cuando realizamos un cambio determinado. Bien. Acá hay una aclaración que está bastante buena, que dice, aunque se puede desarrollar software sin utilizar ningún control de versiones, hacerlo somete al proyecto a un gran riesgo que ningún equipo profesional debería aceptar. ¿Sí? Así que la pregunta no es si utilizar el control de versiones, sino qué sistema de control de versiones usar. ¿Sí? Por eso yo le decía que es algo básico. ¿Sí? Control de versiones ya cualquier empresa, cualquier proyecto que tengan que trabajar lo van a tener que utilizar. ¿Sí? No hay otra. En realidad sí hay otra, pero le va a costar el triple tener que modificar algo o volver a una versión anterior. ¿Sí? Y es muy frustrante que el proyecto en producción se vea perjudicado y no puedan volver a una versión anterior, justamente porque no utilizaron versionado. ¿Sí? Entonces, de ahora en más, todo lo que vayamos a utilizar
está o va a estar, ¿sí?, gestionado por una herramienta de versionado. Fíjense, bueno, yo justamente ya había utilizado con los ejercicios que fui subiendo la herramienta de versionado, que es justamente los ejercicios que yo les pasé en el GitHub, que justamente son el código que yo fui guardando acá en mi máquina para ir subiéndolo al repositorio local. Ustedes, obviamente, pueden tener una copia de mi proyecto, ¿sí? Ese vendría a ser mi mini proyecto, que eran los ejercicios que veníamos haciendo acá, y ustedes lo pueden clonar, ¿sí? Es decir, pueden tener una copia completa de mi proyecto y pueden hacer sus modificaciones, ¿sí? Obviamente no van a poder modificar el código que yo subí si yo no les doy permiso, pero sí van a poder clonar el proyecto, tener una copia y hacerle modificaciones como ustedes quieran, ¿sí? Bien. Primero que nada se tienen que posicionar, ¿sí?, en lo que es el control de versión local, ¿sí? Local computer. Justamente ahí está el diagrama, ¿sí? Es un diagramita de bloque en donde muestra un repositorio o un sistema de control de versiones local, que vendría a ser su computadora, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes, como estamos ahora cada uno, digamos, en su computadora, ¿sí?, cada uno puede llegar a gestionar sus versiones, ¿sí?, tranquilamente de manera local, ¿sí? Git me va a permitir mantener un control local de mis versiones, ¿sí? No hay problema en, en no tener una versión remota. Fíjense, bueno, ahora vamos a ver qué significa esto del checkout y de las diferentes versiones. Fíjense que ahí muestra cómo está la versión, muestra diferentes versiones, versión 1, versión 2, versión 3, ¿sí? En la base de datos de versiones, que vendría a ser la base de datos que me crea Git, ¿sí?, por detrás, para ir controlando todas las versiones que yo voy subiendo. Uno de los métodos, y ahí justamente dice uno de los métodos más utilizados a la hora de realizar algún tipo de control de versiones de sus cambios, consiste en copiar en un directorio de su equipo local el archivo, ¿sí?, que iba a ser modificado indicando la fecha de modificación. Para en ese caso de error, si supiese cuál era la última versión guardada. Después dice, este sistema puede ser útil para el desarrollo de una aplicación pequeña, pero ofrece ciertos problemas como el de no recordar dónde hemos guardado la copia o simplemente olvidado de hacerla, ¿sí? Después tenemos el sistema de control de versionado centralizado, ¿sí? Fíjense que acá tenemos diferentes versiones, diferentes computadoras, ¿sí?, diferentes unidades de trabajo. Y Computer A vendría a ser una unidad de trabajo, Computer B otra unidad de trabajo. Y tenemos una base de datos centralizada. ¿Qué significa base de datos centralizada? Que acá, dentro de una misma base de datos, que la van a compartir tanto la computadora A como la computadora B, van a estar todas las versiones, ¿sí?, del programa, en la plataforma o del software, ¿sí? Dice el sistema
comentado anteriormente, nos puede valer en el caso de que estemos trabajando solos, ¿sí? Vendría a ser este, ¿sí? Repositorio local. Pero en un proyecto suele intervenir varias personas y cada una de ellas se encarga de realizar una tarea determinada, como les había detallado hoy, ¿sí? Que cada uno, pudiendo no estar trabajando sobre el mismo archivo, ¿sí? Supónganse que acá en la versión 1 tenemos una clase producto y tanto computadora A como computadora B están agregando métodos a la clase producto, ¿sí? Los dos están trabajando sobre el mismo archivo. Sí, bueno, ahora vamos a ver qué pasaría, ¿sí? Si los dos tienen que subir su nueva versión, ¿sí? Justamente a esta base de datos. ¿Y qué pasaría, ¿sí? Si los dos modificaron las mismas líneas de código o no, ¿sí? Porque puede ocurrir que hayan modificado la misma línea de código con diferente contenido. En ese caso va a haber conflicto, ¿sí? Porque justamente lo que están tratando de hacer es subir un código o una línea de código diferente, ¿sí? En la misma línea. ¿Sí? Ahí va a haber un conflicto, bueno, pero los conflictos se pueden arreglar, eso no hay mayor problema. Dice, en este caso es necesario poder contar con un sistema de control de versiones centralizado. ¿Sí? Disculpa. Sí. Por eso la otra vez cuando pusiste tu código en GitHub, nosotros entrábamos y nos decía en qué línea estabas vos para demostrarnos que vos estabas trabajando en esa línea. Claro, ahora yo les voy a mostrar igual justamente el, el, ¿cómo se llama? El repositorio remoto que vendría a ser justamente esto. ¿Sí? Supónganse que yo acá, ¿sí? Soy computadora A. Yo soy computadora A y yo tengo acá los ejercicios que estuvimos haciendo, ¿sí? Voy a abrir el proyecto. A ver, voy a mostrar la pantalla completa. Con esto tenemos tiempo para trabajar toda la semana, así que no hay apuro. ¿Sí? Vamos a ir despacito. Ahí ven, ¿no? Sí. Bueno, esto es mi computadora local, ¿sí? Yo soy computadora A, supónganse, y tengo acá mi versión, ¿sí? Acá obviamente nadie me va a poder cambiar el código a mí. Y decir, no es que mágicamente va a aparecer acá sin que yo haga nada, obviamente no es que va a aparecer algo, el código que esté agregando mi compañero, ¿sí? Para eso yo tengo que ejecutar determinados comandos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vendría a ser esto, ¿sí? Mi computadora local. Ahora, como yo les decía hoy, si yo acá realizo un cambio determinado, y supónganse que se rompe, me empieza a tirar excepciones y no lo puedo arreglar, ¿sí? Lo correcto sería que vaya a una versión anterior, ¿sí? Si yo no tengo o no estoy trabajando en este momento con versionado, lo que va a pasar es que toqué tanto el código y ya no sé más
¿Dónde voy a... Obviamente esto es un código muy chico, digamos, no voy a tener ningún tipo de problema, pero supónganse que el código ya es muy grande, tiene 200 líneas de código y ya me perdí qué toqué y cuáles son las funciones que llamé. Volver atrás va a ser un poco complicado, voy a tener que volver a modificar todo, ¿sí? Y ya si estoy perdido, más perdido voy a estar. Entonces lo mejor por ahí, en esos casos, es volver a una versión anterior y arrancar desde cero. Si yo no estoy utilizando versionado, ¿sí? Que la única forma de volver atrás es con control Z, y con control Z voy a poder volver hasta donde es la última sesión que se generó, ¿sí? La última sesión que se abrió. Antes de eso no. Si yo cierro el programa ya perdí, ¿sí? Entonces, si yo estoy utilizando versionado, me va a poder dejar hacer eso, ¿sí? Supónganse que yo acá bueno, primero van a tener que instalar el Git. No, pero primero les voy a mostrar. CD info. Bueno, acá se ven todos los archivos, ¿sí? Y carpetas que yo tengo en mi proyecto, ¿sí? Ahora, si yo realizo cualquier modificación y agrego cualquier funcionalidad, lo mejor sería crear una versión para eso, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿cierto? Sí, sí. Ahora, cuando empieza a jugar o cuando está en juego ya un equipo de trabajo, cuando empiezan a jugar otras personas de mi equipo, si tengo otras personas, supónganse que alguno de ustedes eh, empieza también a subir código, ¿sí? O empieza o se clona el proyecto y empieza a modificar código, supónganse en la clase triángulo, ¿sí? Que tengo acá. Supónganse que empieza a agregar métodos, get area, get perímetro, ¿sí? Eso en su computadora, ¿sí? Yo no lo voy a ver ahora, ¿sí? Hasta que él no actualice su versión, ¿sí? Entonces, supónganse que yo les paso el repositorio, ¿sí? Como les pasé, el repositorio en GitHub. Eh, y acá ustedes tienen, ¿sí? El código, el mismo código que yo tengo acá. Supónganse que yo lo subí y no modifiqué otra cosa. Tienen todas las modificaciones o todo el código que yo tengo en mi local, ¿sí? Yo lo subo, ¿sí? Supónganse yo soy computadora A, pack, largo mi versión acá a la base de datos, ¿sí? Centralizada, ¿sí? Justamente por eso el sistema de control de versión centralizado. Paz, subí la versión 1, ¿sí? O sea, acá ustedes van a tener la versión 1
para consumir, para clonar. Ustedes se agarran y clonan el proyecto, ¿sí? Con este código, con esta URL, ustedes pueden clonar el proyecto y ya tienen el proyecto completo que está acá, ¿sí? A ver, ahora supónganse que ustedes ya se bajaron el proyecto completo, son computadora B, ¿sí? Y yo soy computadora A. Hasta ese punto tenemos los dos la versión 1, ¿sí? Ahora supónganse que yo meto un cambio al código en mi computadora, ¿sí? Acá en el archivo de mi computadora y lo subo, ¿sí? Subo ese cambio. ¿Qué pasa cada vez que yo subo un cambio? Cambia la versión, ¿sí? Siempre que yo subo cualquier cambio, la versión cambia, ¿sí? Pasamos a la versión 2. Pero en su computadora local, y ojo con eso, van a seguir teniendo la versión 1. No se actualiza automáticamente. Si ustedes tienen que correr una serie de comandos para actualizar, ¿sí? Para actualizar y tener después la versión 2. ¿Sí? Entonces, recién cuando corren esos comandos y tienen actualizado y actualizan, recién ahí van a tener la versión 2. ¿Sí? Supónganse que yo hoy hago otro cambio en mi código, agrego un archivo más, una clase más, le pongo sus métodos y subo, ¿sí? Subo los cambios. Obviamente, bajo determinados comandos, yo subo los cambios a la base de datos central y ya pasa a ser la versión 3. Hasta ahí, ustedes en su computadora acá van a tener la versión 2, ¿sí? Todavía la versión 3 acá está en base de datos centralizada, pero no en su computadora. Para tener la versión actualizada, de vuelta van a tener que correr una serie de comandos y recién ahí, ¿sí? Actualizar su versión. Y ahí van a tener actualizado el repositorio, ¿sí? Entonces de eso se trata cada vez que se hace un cambio. Y así puede ser al revés también. Supónganse que ustedes hacen un cambio. Al hacer un cambio ya crean otra versión que sería versión 4. Y yo tengo que actualizar mi versión, ¿sí? Antes de hacer cualquier otro cambio, ¿sí? Entonces, siempre que cada uno, tanto computadora A como computadora B, quiera realizar un cambio, va a tener que tener actualizada la versión, ¿sí? Eso es un paso fundamental. No le va a dejar subir actualizaciones, ¿sí? Hasta que no tengan la versión actual, ¿tá? ¿Se entiende eso? Supónganse que, a ver, yo estoy en versión 1, yo subo el cambio, estoy en versión 1. ¿Sí? Hasta ahí estamos en versión 1, ustedes actualizan y hasta ahí tenemos los dos la versión 1. Ahora, las dos están trabajando en paralelo, tanto computadora A como computadora B están trabajando en paralelo en cosas diferentes, ¿sí? Y los dos están en versión 1, ¿sí? Ahora, una vez que computadora B quiera subir sus cambios, ¿sí? Tiene que verificar primero que no haya cambios previamente hechos por computadora A y recién ahí puede subir sus cambios, ¿sí? Lo mismo pasa con computadora A. Tiene que verificar primero que computadora B no haya hecho cambios y recién cuando haya actualizado, o en el caso de computadora B no haya hecho cambios, recién ahí puede subir sus cambios, ¿sí?
y actualizar la versión. Cada vez que computadora A como computadora B suba modificaciones, van a estar cambiando la versión del producto. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo acá en mi código agrego una función acá, ¿sí? Agrego una función ¿sí? Le agrego una implementación. Antes de subir mi cambio, primero voy a preguntar, ¿sí? ¿Hay alguna modificación en la base de datos central? ¿Sí? Voy a preguntar acá. ¿Hay alguna modificación? No. En el caso de que no haya, voy a subir mi cambio para versión 2, ¿sí? Ya cambié la versión. En caso de que sí haya un cambio, ¿sí? Significa que computadora B ya metió un cambio antes, ¿sí? Es decir, actualizó la versión. Yo primero voy a tener que actualizar mi versión. Eso significa que hay que verificar que no haya un conflicto en el código y bla, bla, bla. Y recién ahí puedo subir el cambio. ¿Sí? Acá hay una aclaración que dice, en este sistema nos encontramos, ¿sí? Un único servidor que contiene todos los archivos versionados. ¿Sí? Y los usuarios que forman parte del proyecto se los pueden descargar desde el servidor centralizado. ¿Sí? Que vendría a ser mi herramienta remota que es el GitHub. ¿Sí? Acá esta plataforma web es el que mantiene la base de datos centralizada. ¿Sí? Entonces tanto computadora A como computadora B en este caso pueden mantener, ¿sí? La base de datos central en esa herramienta. ¿Sí? Eh, este sistema tiene un problema muy claro y es que al utilizar un único servidor centralizado, en caso de problemas en este servidor, toda la información se podría perder. Un ejemplo de esto es BCS en subversión. ¿Sí? Entonces, supónganse, esto ya es un poco más complejo, obviamente, porque el problema de esto es que siempre hay que tener una versión centralizada de producción y una versión centralizada de prueba. ¿Sí? O sea que si se rompe la de prueba, ¿sí? Podemos arreglarla y no tener pérdidas en producción. ¿Sí? Y sistema de control de versiones distribuido, ¿sí? Que esto es realmente cómo funciona Git, que cada uno, además de tener una versión local, tiene una versión remota. Justamente lo que dice acá es no tenemos un único servidor que mantenga la información del proyecto, sino que cada usuario contiene una copia completa del proyecto de forma local. ¿Sí? De esta forma, si un servidor cae, cualquiera de los repositorios de los clientes se podría utilizar para restaurar el servidor. ¿Sí? Después, cuando empecemos a hablar de un poco sistemas más complejos, vamos a entrar en profundidad sobre eso. Bien. Bueno, acá habla más que nada de las características de Git, ¿sí? Justamente Git va a ser la herramienta de versionados que vamos a utilizar. ¿Sí? Esta va a ser la herramienta que nos va a mantener las versiones tanto de manera local como de manera remota. ¿Sí? Es decir, de manera local vendría a ser en nuestra computadora
Y de manera remota es para subirlo en la nube, ¿sí? Es decir, las versiones van a estar en la nube. Entonces, algunos de los términos, primero que nada, ¿sí? Como una especie de diccionario, repasar determinados conceptos, ¿sí? Repositorio 1, y cada vez que uno dice repositorio local, repositorio remoto, ¿sí? Tienen que saber que el repositorio es el lugar en el que se almacenan los datos actualizados e históricos de cambio, ¿sí? Acá tienen que diferenciar bien entre lo que es repositorio local, que vendría a ser mi computadora, ¿sí? Donde almacenan mis versiones y mis actualizaciones y mis cambios, y el repositorio remoto, que vendría a ser el que está en la nube, que almacena y administra los cambios de todos los integrantes del equipo, ¿sí? Entonces, mientras nosotros trabajemos con un repositorio local, es muy difícil que haya algún tipo de conflicto, ¿sí? En el código. Ahora, si trabajamos con muchas más personas, con un equipo de más de 2 o 3 personas, ya se empieza a complicar un poquito, ¿sí? Porque cada uno, además de tener su versión local del proyecto, ¿sí? Cada uno va a tener que ir actualizando su versión local con la versión remota, la versión que está en la nube, ¿sí? Vamos a hacer algunas pruebas igualmente. Revisión, etiqueta, branch change. Checkout commit. Bien. Acá lo primordial, lo que vamos a utilizar hasta ahora, ¿sí? El checkout, el commit, ¿sí? Confirmar o comprometer. Sí, ahora vamos a ver a qué se refiere esa palabra. Un poco ahí escribe, digamos, escribir o mezclar los cambios realizados en la copia de trabajo del repositorio, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué se refiere ese estado, ¿sí? El conflicto, ¿sí? Se produce cuando diferentes partes realizan cambios en el mismo documento. Entonces, eso es lo que siempre tienen que tener presente, es que si 2 personas del mismo equipo están trabajando en el mismo proyecto sobre el mismo documento, si modifican las mismas líneas de código, ¿sí? Puede llegar a haber un conflicto. No es seguro, puede ser que haya un conflicto, ¿sí? Supónganse que yo acá estoy modificando la línea 15, ¿sí? Y ustedes desde su repositorio local también están modificando la línea 15 de este proyecto, ¿sí? Que se llama Info 2020. Si yo subo mi versión y actualizo el repositorio remoto, que vendría a ser el que está en la nube, ¿sí? Vendría a ser descentralizado, ustedes, ¿sí? Que vendrían a ser la computadora B, cuando quieran subir los cambios, Git primero lo que le va a decir, antes de subir tus cambios vas a tener que actualizar tu versión porque tu compañero ya hizo cambio anteriormente y lo subió. Sí, es decir, la versión cambió. Si actualiza la versión, puede ocurrir 2 cosas.
o que se genere un merge, digamos, que se mezclen las líneas de código sin conflicto, ¿sí? Eso en el caso de que se trabaje sobre el mismo archivo, pero dio la casualidad, ¿sí?, de que no se tocaron las mismas líneas de código, o se puede generar un conflicto, ¿sí? En el caso de que ustedes también hayan modificado la línea 15 y hayan puesto otra cosa, ¿sí? En ese caso, después, más adelante les voy a mostrar cómo se resuelven los conflictos, que también es bastante común que suceda. Entonces, en ese caso, lo que van a tener que hacer es resolver el conflicto y después recién subir su nueva versión, ¿sí? Después todos estos conceptos los vamos a seguir dando más adelante, no vamos a dar todos ahora porque son muchos. Esto lo que es head lo vamos a dar más adelante también, que es un poco más complejo. Eso. Y esto es lo que es merge fusionar, después también lo vamos a ver más adelante. Y este gráfico es uno de los que más, para mí, a nivel gráfico, le va a ayudar a entender, ¿sí?, cómo es el flujo de control de versiones, ¿sí? Los estados y las áreas de trabajo, ¿sí? Esto es para cualquier repositorio de Git, ¿sí? Eh, Tiene tres estados principales, ¿sí?, en los que se pueden encontrar tus archivos. Entonces, supónganse que yo creo un repositorio, una carpeta nueva, pongo infogit. ¿Esa es la ventana del Git, Blas? No, esto es de Ubuntu nomás. Este es como un explorador. Ah, ok. Esto es un explorador es como el explorador de Windows. Acá simplemente estoy creando una carpeta en mi disco local y ahí tengo la carpeta, ¿sí? Ahora supónganse que vamos a abrir la carpeta dentro de mi Sublime, digamos, o cualquier editor de texto donde estén trabajando. Infogit. Bien. Ahí está la carpeta, ¿sí? Yo creo un nuevo archivo y supónganse que le pongo, aguanten un toque que voy a... Entonces supónganse que yo acá empiezo a trabajar en un proyecto determinado.
Vamos a crear main.py. Una vez que creamos el primer archivo, ponemos... Disculpa, Blas. Ahí vos ¿sí? pusiste main.py y que pusiste control S nomás. Ah, sí, bueno, esto es... generalmente lo tienen Sublime y algunos gestores que crean un nuevo archivo y vieron que le dice undefined, untitled, perdón. Bueno, ponen hola.py, ponen control S y ya les guarda con ese nombre, ¿sí? Se ponen enter nomás y ya guardó el archivo con ese nombre y lo único que tienen que hacer acá es después borrar esto y poner el código. Sí. Primer función, que entró alguien. Tenemos ahí la primera función. Acá simplemente vamos a imprimir usando it. Y lo guardamos. ¿Sí? Hasta ahí nada fuera del otro mundo. O sea, estamos trabajando dentro de mi computadora. Yo estoy modificando un archivo, creo una carpeta. Ahora decimos, bueno, tenemos que manejar versionados, ¿sí? Para empezar a manejar versionados, lo primero que tenemos que hacer, en el caso de que tengan Ubuntu, sí, yo la verdad que se va a complicar si no tienen instalado. Bueno, igualmente les voy a mostrar y después cuando tengan instalado lo vamos a hacer de vuelta, ¿sí? Ahora simplemente les quiero mostrar cómo funciona el flujo de trabajo y una vez que vean y entiendan cómo funciona el flujo de trabajo, la próxima clase lo vamos a implementar ya cuando tengan todo instalado, ¿sí? En Ubuntu o cualquier distribución de Linux, si alguien está usando, ya viene instalado Git, no es necesario que lo instalen. Bueno, por lo menos en la distribución que yo estoy usando. Si no instalarlo es recontra fácil. Les voy a mandar después el tutorial para instalar Git. Es más, si están utilizando Windows, lo bueno de Git es que les va a instalar una consola de comando muy parecida a esta, ¿sí? En donde ustedes van a tener o les va a permitir ingresar todos los comandos de Git, ¿sí? Entonces, la idea es utilizar comandos, ¿sí? Utilizar comandos. Después, ustedes si quieren, les puedo, si quieren pueden ver alguna herramienta que ya les ayude a gestionar versiones. El Visual Studio Code tiene su, para integrar, el Atom también, tienen para integrar con Git. Lo que pasa es que yo no puedo mostrarles una herramienta específica porque obviamente no todos utilizan lo mismo. Y yo creo que van a aprender mejor viendo cómo se manejan los comandos. Entonces acá fíjense, yo tengo mi proyecto, creé un archivo y digo, bueno, quiero empezar a controlar versiones porque puede ser que meta la pata, llegue a un nivel de complejidad que necesito controlar versiones, ¿sí? Vamos a
Creo que era InfoGit. Bien, ahí estoy parado sobre la carpeta de InfoGit. Si la inspecciono, se darán cuenta que ahí me aparecen los dos archivos. Tanto main como hola que creé recién. Para inicializar un nuevo repositorio local, ¿sí? Que es el primer comando que deberíamos ejecutar cada vez que vamos a utilizar control de versionado, es git init, ¿sí? Y ahí fíjense, al poner git init dentro de la carpeta de mi proyecto, sí me va a decir inicializado repositorio git vacío en ta. ¿Sí? Y ahí yo, dentro de mi carpeta, ya tengo, ¿sí? mi herramienta de versionado instalada, ¿sí? Por decirlo de una manera. Siempre este comando, ¿sí? Y ojo, obviamente la clase que viene vamos a hacerlo de vuelta, pero siempre tiene que estar en la carpeta raíz, ¿sí? Siempre tiene que estar en la carpeta raíz. No pueden poner en una carpeta específica dentro del proyecto, ¿sí? Tiene que ser dentro de la carpeta raíz. En este caso mi carpeta raíz es InfoGit. Entonces ahí yo inicialicé mi repositorio. Ahí yo tengo ya instalado mi herramienta de versionado. Ahora lo único que tengo que hacer es, cada vez que realice un cambio, crear una versión nueva. ¿Sí? Es decir, subir mi cambio a mi repositorio local. O sea, eso lo vamos a hacer solamente la primera vez. Sí, git init solamente se ejecuta una vez. Eso se ejecuta una vez que esté inicializado el repositorio, ya no lo tiene que hacer de vuelta, ¿sí? Bien. Y ahora estamos acá. Sí. Perdón, ¿Sí? en el repositorio puede ir varios proyectos o un solo proyecto. No, generalmente es un solo proyecto. Vale, Sí, sí. gracias. Es recomendable un solo proyecto más que nada por el tema de modificabilidad y eso, de no complicarse mucho. Entonces acá estamos, este gráfico les voy a explicar más o menos a qué viene. Pero fíjense que al principio habla de tres estados principales, ¿sí? En los que se encuentran tus archivos. ¿Sí? Confirmado, modificado y preparado. ¿Sí? En realidad, acá vendría a ser el confirmado, vendría a ser acá. El preparado vendría a ser acá y modificado acá. ¿Sí? Confirmado, dice, significa que los datos están almacenados de manera segura en tu base de datos local. Modificado significa que has modificado el archivo, pero que todavía no lo has confirmado a tu base de datos, que vendría a ser donde estamos nosotros ahora. ¿Sí? Fíjense, esto, cada una de las columnas que ven acá, en donde esto es un diagrama de secuencia, ¿sí? En donde van a ver la secuencia, justamente de diagrama de secuencia, porque van a ver en la secuencia por la que tiene que pasar nuestro código para poder llegar a subir una versión determinada, ¿sí? Entonces, el estado modificado, que es el primero, ¿sí? Acá está en diferente orden, está mal el orden, digamos, significa que has modificado el archivo, pero todavía no has confirmado a tu base de datos, digamos, que vendría a ser el repo local. Preparado vendría a ser después de modificado,
significa que has marcado un archivo modificado en su versión actual para que vaya a su próxima confirmación. Vendría a ser este estado acá, ¿sí? El staging area, ¿sí? Entonces, el primer estado que tenemos que pasar ahora es, obviamente, de más está decirle que tratemos de no saltar estados. ¿Sí? Hay comandos que pueden, que con un solo comando podemos venir acá, pero obviamente por detrás está haciendo todo la secuencia, ¿sí? El primer paso va a ser pasar desde el repositorio local, perdón, desde el directorio de trabajo, ¿sí? Acá estamos nosotros, ¿sí? Acá está nuestro archivo, en este estado acá. ¿Sí? El próximo paso va a ser pasarlo, ¿sí? A preparado, ¿sí? Es decir, hay un estado previo, ¿sí? Un estado intermedio, fíjense que acá está nuestro directorio local, nuestro directorio de trabajo, que vendría a ser en donde estamos trabajando nosotros ahora acá. Sí, acá está nuestro directorio local. Y nuestro repo local, sí, que vendría a ser nuestra base de datos de versiones, que hasta ahora no tiene nada. Sí, porque justamente no creamos ni una versión ni nada. ¿Sí? Antes de subir o de crear una versión en mi repositorio local, que vendría a ser este punto, yo lo que tengo que hacer, ¿sí? Es mandarlo a un estado intermedio. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a permitir este estado intermedio? Ese estado intermedio me puede llegar a salvar la vida en algunos casos porque quizás hubo cambios que yo no quise subir, ¿sí? Entonces es como la etapa previa, es como, ¿vieron cuando cada vez que hacen algún cambio en algún lado les pregunta a la plataforma, ¿pero están seguros que quieren realizar tal cambio? Sí, generalmente siempre lo hacen para evitar, digamos, de que el usuario no haya accidentalmente accionado algún botón o hecho alguna acción que no tendría que haber hecho. Esto vendría a ser un estado muy parecido, ¿sí? Asegurarse, ¿sí? De que todos los cambios que ustedes hicieron lo van a querer guardar en su próxima versión. Porque una vez que esté en su versión, ya la versión va a estar guardada. ¿Sí? La versión ya va a estar ahí en el repositorio local. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es pasar este archivo o estos dos archivos que yo quiero subir. Yo digo, bueno, estos dos archivos van a ser, vamos a darle una función acá, hola. Estos dos archivos van a ser mi primera versión. Y yo defino que estos dos van a ser mi primera versión. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pasarlo a esta área, ¿sí? Al staging area. A partir de acá recién puedo comprometer, ¿sí? Confirmar, comprometer esos cambios para pasar al repositorio local y generar mi versión, ¿sí? Mi nueva versión. Hasta ahora estamos en el directorio de trabajo, ¿sí? Y para pasar a la próxima etapa, primero que nada hay un comando, ¿sí? Que es muy importante. Después, de a poco vayan anotando,
¿sí? Es el git status. Fíjense, si yo pongo git status, lo que le va a decir git ya es, o sea, por más de que sea una herramienta que yo lo estoy usando desde la consola de comando, les tira ayuda para todo, ¿sí? Fíjense, usted está en la rama master, me dice, después vamos a ver de qué se trata eso de rama. Dice, no hay commits todavía, quiere decir que todavía no comprometimos nada del código todavía. A ver, esperen un momentito que me están pidiendo que agregue un evento. Bien. Disculpen, pero estaba ahí. Me piden acá rato que suba cambio de la feria del libro. Bien. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la feria del libro con la pandemia? La feria del libro digital. Entonces, la mayoría de los eventos son por medio virtual. Los eventos y la venta de libros, todo virtual. Por e-commerce. A ver si tengo la página ahora para darles. Esa es la feria del libro digital que empezó el sábado. Y bueno, es la única que les quedó, digamos. Tienen el auditorio 3D, digamos, para que vean los eventos. Y las diferentes librerías, digamos, que están vendiendo por medio de e-commerce. Bien. Entonces decíamos, ¿Vos hiciste esa página? no, yo hice solamente la parte del auditorio 3D, que es la parte donde se suben los eventos y eso, por eso cada rato me están pidiendo que suba los eventos al auditorio. Bien, entonces habíamos dicho que Git me tira una ayuda, ¿sí? Fíjense, me dicen, no hay commits todavía, es decir, nosotros todavía no comprometimos ningunos cambios, ¿sí?
Dice archivos sin seguimiento. ¿Sí? Sí, ¿qué significa que no tienen seguimiento? Que todavía no están en este estado. ¿Sí? Yo para agregarlos a ese estado, para cambiarlos de acá hasta acá, tengo que ejecutar un comando. Justamente el que dice ahí con git add. Git add. Ustedes pueden hacer, hay varias opciones obviamente. Ustedes acá pueden ir especificando los archivos que quieren subir en caso de no quieran subir todos. ¿Sí? Justamente acá lo que dice es otra ayuda que dice, usa git add y el nombre del archivo, punto suspensivo si quieren poner varios archivos, para incluirlo a lo que será confirmado. ¿Sí? Para incluirlo a lo que será confirmado. Entonces, una vez que ustedes lo incluyen acá al staging area, recién ahí esos archivos pueden ser confirmados. ¿Sí? Primero tenemos que estar acá. ¿Sí? Si se dan cuenta acá en el flujo, la secuencia. Entonces acá o ponemos el nombre del archivo, ¿sí? Que vendría a ser hola.py y main.py, y ponemos los dos archivos. Y ahí, si ponemos de vuelta git status todo el tiempo me va a ir diciendo en qué estado están los archivos que yo estoy subiendo. ¿Sí? Si están en la staging area o no están en la staging area o están en el working directory. ¿Sí? Y si ustedes saben que si están acá, justamente como es un paso previo antes, todavía pueden arrepentirse y mandar de vuelta el cambio al directorio local porque no lo quieren subir al commit. ¿Sí? No lo quieren confirmar. Y ese cambio todavía no lo quieren subir, lo dejan para más tarde. Entonces lo vuelven acá. ¿Sí? Pónganse que yo lo quiero volver acá. Fíjense que acá les dice, ¿sí? No hay commit todavía, usa git rm, ¿sí? guión cachet, el nombre del archivo, para volverlos, para sacarlos del área de stash. ¿Sí? ¿Qué significa sacarlo del área de stash? Volverlos al working directory y no comprometerlos, no confirmarlos para la nueva versión. Y suponiendo que yo quiero seguir adelante con los dos archivos, ¿sí? Entonces acá, si están en verde, fíjense que acá ya me los pintó en verde, me dice nuevos archivos que subiste, ¿sí? Son estos dos. Ahora ya no están más en rojo porque yo los agregué al stash. Entonces, si están en verde es porque ya están acá. ¿Sí? Están acá en este punto. Y me dice cambios a ser confirmados. ¿Sí? Los cambios a ser confirmados son estos dos. Estoy acá y para ser confirmado, que sería pasarlos al repositorio local y ya crear una versión nueva, ¿sí? Es git commit. Con git commit todo lo que esté en el stash, todo lo que ustedes vean en verde acá, todos los archivos que estén en este estado, van a ser comprometidos, ¿sí? Van a ser confirmados. Es decir, todo lo que ustedes vean en verde van a pasar al repositorio local. Disculpa, Blas. ¿Sí? Cada vez que vos mandás al stash
y lo sacás de vuelta, te genera un registro de eso. Cada vez que yo mando al, perdón, repetime. Si lo mandás al staging y lo volvés atrás, ponele, te genera un registro, te queda registro de que hiciste eso. No, no, no. No, porque justamente lo bueno del stash es que vos podés pasar el stash, volverlo atrás, pasar el stash, volverlo atrás sin ningún tipo de problema, ¿sí? Porque todavía no lo comprometiste, ¿sí? No vas a tener conflicto con eso. ¿Sí? O sea, no necesitas un registro para ver qué estuvo en el stash o qué no. Entonces, quédese tranquilo Ok. que, claro, quédese tranquilo que el stash es el estado previo, ¿sí? Entonces, ustedes, siempre que vayan a comprometer o confirmar un cambio o una versión nueva, con Git Status, ¿sí? Pueden verificar qué archivos están subiendo y qué archivos no. Por eso les decía, los archivos que van a subir, ¿sí? Van a estar en el stash. En este punto no estaban en el stash, ¿sí? Entonces, si yo pongo git commit, Git me va a decir, no hay nada en el stash, ¿sí? No puede comitear nada, no hay nada que comitear, me va a decir. Entonces acá, primero tengo que pasarlo al stash y todos los archivos que estén en el stash, que estén en verde, ¿sí? Van a ser los archivos, ¿sí? Que van a entrar en mi próximo commit, ¿sí? En mi próxima versión. Entonces acá, yo creo mi primera versión, o le pongo versión 1.0. ¿Sí? Siempre va git commit -m. Guión, sí, bueno, buena pregunta esa. ¿Por qué? El git commit es el comando, ¿no? Ahora, guión M es para agregarle un mensaje a ese commit. En este caso, seguido del guión M, tiene que ir una cadena de texto entre comillas, ¿sí? Como yo los puse acá. Exactamente. Y el RM de allá, del git RM que está en el guión cache, Bien, es para ese pasar el stack. comando, claro, justamente ahí les dice, usa este comando, ¿sí? Git rm, que es git remove, --catch, y los nombres de los archivos, como yo los puse acá, para sacar del área de stash, ¿sí? Si acá ponemos, bueno, después les voy a mostrar. Ah, te dice lo que puedes hacer en ese estado, digamos. Claro, claro. O sea, acá estos dos archivos están parados en el stash, ¿sí? Si vos querés sacarlo del stash, hay dos opciones, hay dos caminos. Si vos estás acá, hay dos caminos. O vas para atrás, que esto no está graficado, digamos, cómo vas para atrás. Faltaría esa partecita nomás. O vas hacia el repositorio local, ¿sí? Para ir al ¿Qué sería? repositorio local, te vas con git commit. RM para volver para atrás o commit para ir para confirmar, digamos. Claro, exactamente. Entonces, si ponemos git rm cachet y ponemos los archivos, vamos a volver acá, ¿sí? Si Los hacemos archivos commit, hay que poner los archivos con coma. no, no. Separados nomás. Sí, acá yo lo puse separado por un espacio. Hay otra opción que es, si quieren agregar todo, es con add espacio punto. Ahora vamos a ver eso. Bueno, ahí yo tengo la opción entonces. Fíjense, este es el estado intermedio, ¿sí?
Entonces ahí estamos parados en stash. Antes de ejecutar este código, este comando, yo tengo la opción de volver para atrás o confirmar, ¿sí? Me da esa opción para que no metamos la pata, ¿sí? Entonces ahí yo confirmo que quiero meter esos dos archivos a mi nueva versión. Y fíjense, ahí me dice, este va a ser el ID de tu versión, el ID de tu commit, con este mensaje, versión 1.0. Te dice, 2 archivos fueron los que agregaste, ¿sí? 4 inserciones, el archivo hola. Ay, qué pasa. Bueno. El archivo hola y el archivo main, ¿sí? Si ustedes a cada uno de los comandos, ¿sí? Le ponen -H, ¿sí? Es ayuda, ¿sí? Es help. Entonces ahí con -H ustedes pueden saber todas las diferentes opciones, ¿sí? Con las cuales podemos llegar a trabajar. Obviamente, generalmente no se trabaja con más que con el -M, que es para incluir algún mensaje, ¿sí? Bien. Entonces ahí si ponemos de vuelta git status, nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio, ¿sí? Entonces mi stash no tiene nada, ¿sí? Es decir, ya subí mi versión, ahora ya estoy en la versión 1.0, ya confirmé mi versión, ahora tengo mi versión en un estado estable, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Se entiende hasta ahí bien? Sí, sí. Ponele. No, está bien. A ver, es un proceso bastante... lleva tiempo, digamos, entenderlo bien, ¿sí? A mí me costó bastante. Bastante largo. Sí, pero una vez que empiecen a practicar, es como todo, una vez que empiecen a practicar, le van a agarrar la mano, ¿sí? Es muy, muy protocolar nomás. Exactamente, sí. A mí, yo la verdad que al principio para mí era chino básico, yo la verdad que no sabía ni qué era versionado, pero bueno, a partir de mirar tutoriales y cosas así, te vas entendiendo, es de a poco, digamos. Y para los que somos medio brutos así, que necesitamos, digamos, un refuerzo en tutoriales y cosas así, eh, mirarlo varias veces y repasarlo varias veces y eh, es lo que se necesita, digamos. Es así. Bien, entonces ahí está mi versión. Hay un comandito que es para que podamos llegar a verificar todas las versiones que tenemos hasta el momento, y es git log, ¿sí? Yo pongo git log y ahí me van a salir todas las versiones con su fecha. Lunes 10 de agosto, fue a tal hora y tiene este nombre, ¿sí? Ese sería el único registro que te quedaría de tu trabajo. Exactamente. Ahora, como veníamos diciendo, hasta ahora estamos acá, ¿sí? Y nos vamos a quedar acá por ahora, ¿tá? Por ahora nos vamos a quedar acá en el repositorio local, ¿sí? Vamos a quedarnos todavía acá en el repositorio local, yo manejando mis versiones, ¿sí? Eso tienen que tener bien en claro, ¿sí? Ya, todavía no salgamos afuera,
¿sí? El remoto ya vendría a ser la nube, pero todavía no vamos a salir afuera, vamos a quedarnos acá en mi repositorio local gestionando mis versiones, ¿sí? Primero vamos a arrancar desde ahí y después sí vamos a salir para afuera. Después vamos a ver qué significa esto, ¿sí? Esto es un puntero, esto es una variable, ¿sí? Una variable global que tiene id y nos dice dónde va a estar apuntando y a qué rama, pero esto ya es más hablando de ramas, ¿sí? Entonces esto lo vamos a profundizar bien cuando vemos el tema de ramas. Lo que tienen que entender bien, ¿sí? Hasta ahora es esto que hicimos recién. Creamos un archivo, estuvimos acá de la manera tradicional, trabajando desde mi directorio. Ahora digo yo, bueno, quiero tener un resguardo de mis versiones. Arrancamos con un git init, ¿sí? Y a partir de ahí ya tengo mi herramienta incorporada. Entonces ya puedo ir generando pequeñas versiones. Una vez que yo agrego determinados archivos, todos esos archivos los tengo que pasar a un estado intermedio antes de confirmarlo para la nueva versión, que es el staging area, ¿sí? Una vez que esté acá, ¿sí? Lo bueno es que podemos revertir ese archivo, es decir, no revertirlo, sino volverlo al estado anterior. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. O confirmarlo, ¿sí? Para la nueva versión. Una vez que lo confirmo los archivos que están en el staging area para mi nueva versión, ya tengo acá, en este punto, ¿sí? Mi versión en mi repositorio local, obviamente, ¿sí? Ya hagamos de cuenta que estamos solamente con computadora A. Ahora bien, ahora está mi versión, ahí mi versión 1.0, y esa es la que está funcionando ahora, ¿sí? Ahora lo que siempre suele ocurrir es que se empiezan a agregar cambios, ¿sí? A algunas funcionalidades, se empiezan a agregar nuevas funcionalidades. ¿Qué significa? Que va a cambiar la versión. Entonces, si yo voy a agregar una funcionalidad nueva, acá a nuestro main, le vamos a agregar una función nueva, nueva función. Y ahí fíjense que yo hoy tenía una versión y ya le agregué algo diferente. Una vez que yo guardo, ¿sí? Ya no tengo el mismo código que tenía hoy. ¿Sí? Algo cambió. Preguntémoslo a Git qué cambió. Si yo le pregunto a Git qué cambió, me va a decir acá en rojo que a diferencia del último commit que nosotros hicimos, ¿sí? Modificaste el archivo main.py. ¿Sí? Hubo una modificación en el código y Git lo detectó. ¿Sí? Acuérdense, si aparece en rojo, es porque está, ¿a dónde está? Modificado, está fuera del cómic. Está en el Working Directory. En tu ¿Sí? PC local. Dimos- Guíense por este. Guíense por acá. ¿Sí? Está acá. Todavía yo en ningún momento ejecuté o lo agregué al staging.
Si está en rojo es porque todavía no está en este área, está acá. Te lo llevó directo ahí porque modificaste. ¿A dónde me lo llevó? Y digamos, la nueva versión que vos estás por hacer te lo lleva directo al Working Directory porque vos ya modificaste algo. Claro, está acá en el Working Directory. ¿Sí? Es decir, Git, si yo le pongo Git status acá, por cualquier archivo que yo modifique, fíjense que acá yo puse Git status sin cambiar nada y me dice no hay nada. ¿Sí? Vos no cambiaste nada. Si yo cambio, me va a detectar el cambio. Sí, me va a decir, hubo un cambio, pará. Cambiaste y agregaste una función, cambiaste tu código en mem.py, ya cambió. Cambió tu código, es decir, ya no va a andar igual que la primera versión. Lo bueno de acá es que si no nos empieza a funcionar el main, nosotros podemos deshacer este cambio completamente. ¿Sí? Este cambio se puede deshacer con este, fíjense. Esperen que voy a copiarlo primero. Fíjense que Git les da ayudas, ¿sí? Cambios no rastreados para el commit, le dice. Si querés agregarlo al stash, ¿sí? Tenés que hacer git add y el nombre del archivo. Es como está indicado acá. Si querés agregarlo al staging, con git add y el nombre del archivo. Y usa git checkout, guión y el nombre del archivo para descartar los cambios en el directorio de trabajo. ¿Qué pasó? Metí la pata, no quiero yo, quiero volver, no quiero confirmar nada y quiero que esté igual que antes. ¿Sí? En ese caso, ponemos, fíjense, git checkout, el nombre del archivo, ejecutamos, no dice nada, digamos, pero si volvemos al archivo, me lo borró a la modificación, ¿sí? Me borró la modificación, entonces yo ahora pongo git status. O sea que tiene privilegio sobre el editor. Sí. En realidad no es un tema de tener privilegios sobre el editor o no, porque el editor lo único que hace es consumir un contenido de tu archivo. Tiene contenidos, tiene permisos sobre tu archivo. Ah, Entonces, él va a detectar que vos modificaste algo. Si vos le haces checkout, te va a borrar todo lo que vos hayas modificado. ¿Sí? Y ahí obviamente tiene que tener cuidado porque ahí borra todo lo que ustedes modificaron, ¿sí? Ahí fíjense que lo deja como estaba antes. Hasta el último commit. Vamos a agregarlo de vuelta. Guardamos de vuelta. Y ahí fíjense de vuelta. Me detecta el cambio. Y ahora vamos a ir por el otro camino. Vamos a ir por el add. Y add main. Y ahí fíjense que al poner el status ya me aparece en verde. ¿Sí? Está en verde. Eso significa que está acá en el staging area. ¿Sí? Ahora me quedan dos pasos. Dos opciones. O git commit o
Remove. No, no porque git remove está buena la diferencia porque git remove es para cuando tenés archivos nuevos. ¿Sí? Ah, ahí está. Entonces vendría a ser la que estábamos usando hoy. Fíjate que acá me dice nuevo archivo. Es cuando hay un archivo nuevo. Acá estamos modificando un archivo que ya existía. Entonces, si queremos volver y sacar ese cambio que yo agregué al stash, quiero sacarlo del stash, tiene que ser con git reset head y lo volvemos al estado en rojo que estaba acá. ¿Sí? Si hacen git reset head y el nombre del archivo, volvemos acá. O sea, nos va a decir después lo mismo que está acá. ¿Sí? Es como que volvemos un paso atrás nomás. Y el paso adelante es con git commit. Uno punto uno. Y ahí fíjense, ya está confirmada mi nueva versión. Ya tengo otra versión que es la versión 1.1. Y es con esta nueva función, ¿sí?, que me imprime esto. Disculpa, Blas, y cuando vos la subís directamente ya al servidor de Git o al repositorio, el repositorio master central, ¿ahí te sube todas las versiones o te sube la última versión? Me sube todas. Es una buena pregunta. Lo que pasa es que no confundan mucho con eso de master, eso. Porque en realidad master es la rama y no tiene nada que ver con el repositorio remoto, ¿sí? Ah, ok, ok. El O sea que, máster es una rama y eso lo de rama vamos a ver después porque rama es otro mambo, digamos. ok. Lo que vos estás hablando es repositorio remoto. Claro, El BSD. cuando yo vaya a subir al repositorio remoto, suponete que yo ahora quiera subir al GitHub, hay varias herramientas de repositorio remoto en principio. Está GitHub, está GitLab, está Bitbucket, tienen varias, ¿sí? En este caso, GitHub es una de las más conocidas, ¿sí? Y eso lo vamos a subir en la próxima clase. Vamos a empezar a ver lo que sea repositorio remoto en la próxima clase. Pero lo que se vaya a subir va a ser todo, completo. ¿Sí? No hay... hay obviamente opciones, pero generalmente es un poco más complicado de subir hasta determinada versión. Generalmente cuando se sube todo, ¿sí? Si yo pongo git log acá, fíjense, me aparecen todas las versiones que yo fui guardando. ¿Qué es lo bueno de acá? Que es justamente lo que veníamos hablando hoy desde el principio. Si yo quiero volver a la versión 1.0, ¿sí?, como pasa con muchas plataformas que tienen que volver a una versión anterior, ¿sí?, hay hay comandos, ¿sí? Hay varios, ¿sí? En realidad hay varias opciones. Después vamos a empezar por la más fácil, pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, que es para de la versión 1.1 volver a la versión 1.0. Y decir, yo ya no quiero más que funcione la 1.1 porque no me gustó cómo funcionaba.
volvemos a la versión 1.0. Hay varias opciones, ¿sí? Volver implicaría borrar la versión 1.1, es decir, borrarla del mapa completamente, que eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? O simplemente cambiar el puntero a esta versión, ¿sí? Fíjense lo potente que es la herramienta y lo útil que es, ¿sí? Porque me puede llegar a permitir ir para atrás una versión, ¿sí? Que yo siga utilizando esta versión en producción, que es la estable, que me funciona bárbaro, que a los clientes les gusta. Ajustar todo lo que sea la versión 1.1 y recién cuando yo estoy seguro, recién ahí pasamos de vuelta a la versión 1.1. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, te consulto, vos podés tener varias versiones 1.1 de diferentes... Eso ya es dependiendo de la ingeniería que vos pensaste para tus versiones o del patrón que vos usaste para tus versiones. Porque hay versiones que son de 2 dígitos, hay versiones que son de 3 dígitos. Generalmente es dependiendo de los cambios que vos le realices, ¿sí? Si vos modificás algunas cosas pequeñas, ¿sí? Se modifica el dígito que está acá, ¿sí? Si haces grandes cambios de interfaz o ya cambias completamente, ¿Hay alguna norma para eso? Digamos, ¿cómo? ¿O lo decide uno nomás? hay una norma justamente como la que te estoy diciendo yo. Pero obviamente hay diferentes opciones, ¿sí? Hay de 3 dígitos también, ¿sí? Pero ya es para aplicaciones un poco más grosas. Si ya cambiamos, por ejemplo, ya de lenguaje de programación, supónganse, o agregamos una herramienta, una API completamente diferente, generalmente se suele cambiar esto, ¿sí? Disculpa, Blas, hay Sí. alguien que quiere entrar ahí al meet. Sí, igual ya estamos terminando ya. Así que, a ver, Robledo, sí. No, vamos a terminar ya por hoy porque me parece que ya es suficiente con que más o menos ya tengan una idea de esto y después ya el miércoles sí ya empezamos a hablar de repositorio remoto y ya empezamos a incluir un poco más otras herramientas. Entonces hasta ahora, sí, ¿quién estaba por hablar? Blas, te hago una pregunta, no Sí. sé en qué estado están los otros chicos, pero yo me quedé, terminé el nivel Stone y me tranqué ahí. ¿Qué se va a hacer con los ejercicios? En algún momento, no sé, yo tengo dudas de cómo, por ejemplo, cómo llevar la parte de pedidos de la pizzería, pero no, yo creo que más o menos todo el mundo estamos así. Eh, ¿Cómo hacemos? Un cachito de la clase como para hacerte preguntas, no sé. Y si quieren, la próxima clase dedicamos, hacemos mitad y mitad. El tema es así, a ver, eh, no es para que ustedes, a ver, obviamente se les da ejercicio y cosas para que desarrollen en el caso eh, de que ya tengan una determinada práctica y quieran seguir desarrollando. En sí no es necesario que ustedes modelen todos los ejercicios porque obviamente les lleva un montón de tiempo. Aparte de esos ejercicios ya involucran otra cosa que es análisis y diseño, que por ahí les va a llevar mucho más tiempo. Sí podemos reforzar con algunos ejercicios más, ¿sí? Para la clase que viene el miércoles, o vemos si de última mañana podemos hacer una parte y una parte. Reforzar algunos conceptos, ¿sí? Importantes que necesitamos para encarar lo que sea programación web. Por eso, porque para programación web necesitamos determinados conceptos
de programación orientada a objetos que son importantes, ¿sí? Necesitamos entenderlos bien. Pero en sí desarrollar una aplicación completa orientada a objetos no necesitamos, ¿sí? Obviamente le vienes bien para practicar en No, el más caso que de... nada, ¿sabés Sí. cuál es la duda? Porque hasta ahora yo todo lo que hice está... El problema ahora viene con la parte de pedidos y, ¿cómo es que se llama? Detalle de pedidos. Viste que tenés una tabla donde vos estás viendo el producto y la cantidad. Te hablo de algo general, ¿no? Producto, cantidad. Producto, cantidad, después tenés un total, después vas al pedido donde tenés otras cosas, que a su vez está conectado con cliente, que a su vez está conectado con factura. Ahí es donde me perdí yo, me perdí. Sí, bueno, podemos llegar a por lo menos encarar uno de esos ejercicios complejos. Por lo menos Eh, darnos una pauta de cómo se hace en el caso de pedidos, qué sé yo. Después ya eh, lo demás va, pero yo no tengo, es como que no sé para dónde disparar y miré un montón de videos, miré un montón de cosas y no encuentro nada. Por eso quería, aunque sea uno, cosa que después yo ya lo tome, porque los demás vimos uno y empezaron a salir todos, ¿entendés? Ya después como para decir, bueno, los hago y ya queda. ¿Cuál entonces quieren ver? No, habla con los demás, fíjate a ver qué dudas tienen. Por mi parte también estoy en el mismo ejercicio, ¿Cuál es el de la pizzería? el de la pizzería. Sí, Y tengo el mismo problema. ese es el primero que cambia, por eso ya veníamos haciendo iguales y el de la pizzería, pum, cambió, porque es la parte de pedidos. Bien, entonces, ¿cuál es la parte que tienen dudas? Así ya después la voy a tratar de ir planteándolo. Más que nada, ¿cómo encarás? Porque hasta ahora veníamos viendo clase y podíamos tener una clase que manejaba la otra clase, pero no había más que nada esa relación entre ya te digo, pedido, detalle de pedido, además tenés que tener un producto, ¿entendés? Ya es como que para que nos des un ejemplo, para que quede eso, más bien cómo te manejas en ese caso, donde hay más relaciones, no una sola. Y hay una tabla anexa, en este caso que hay una tabla intermedia que necesitas hacerla porque tenés una relación NaN ahí. Exactamente, sí, así es. Esa es la pauta. Para mí es una pauta me das y yo ya arranco. Dale, Solito. bien. Bueno, vemos si para mañana o el miércoles planteamos entonces ese temita. Entonces ya por lo menos tienen una idea. Igualmente ya les digo ya, esos ejercicios complejos, con ese tipo de relaciones, después van a ver que en programación web se solucionan de otra manera. Pero sí está bueno que por ahí se intenten practicarlo, así que lo vamos a ver el miércoles. Yo te hago una pregunta, Blas. ¿Sí? ¿Este curso hasta cuándo es? ¿Qué fecha tiene de Y fin? deberíamos terminar en septiembre. Ok, otra pregunta. ¿Después de este curso viene uno más? Y mira, todavía no está definido eso. Estaban viendo a ver si largaban otro curso. Eh, puede llegar a ser de frontend, ¿sí? Pero depende. En teoría acá todo se va a dar lo básico de programación web para que ustedes tengan para arrancar, digamos. Obviamente no se le va a dar todo en detalle porque eso es imposible, ¿sí? Se le va a dar las cosas básicas, las herramientas básicas para que ustedes profundicen, ¿sí? Obviamente de acá vamos a sacar una plataforma web andando, ¿sí? Pero ya van a tener las herramientas para arrancar, ¿sí? Perfecto. Otra pregunta. ¿Vos